Parece que el dinero tiene alas. Nunca hay suficiente. El curso Mayordomía Integral enfoca las finanzas desde una perspectiva bíblica. El maestro Andrés Panasiuk expone pautas para organizar su vida financiera. Esta lección tratará con los temas: ¿cuáles son algunos elementos de nuestro folclore religioso y qué es la esclavitud financiera? Bueno, espero que usted haya disfrutado de este recreo y ahora volviendo a nuestro tema sobre identificar nuestras actitudes con respecto al dinero, yo quisiera pasar los próximos minutos hablando de dos cosas en particular. En primer lugar, quisiera veamos un poquito sobre el folclore religioso que tenemos con cuestiones de dinero. Y en segundo lugar, vamos a ir a ver qué significa un concepto muy importante del cual vamos a estar hablando con cierta regularidad, y es el concepto de la esclavitud financiera. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuáles son algunos elementos de nuestro folclore religioso. ¿Qué le parece? Muy bien. En primer lugar, una de las cosas importantes en nuestro folclore religioso, que escuchamos muchas veces, es que el dinero es la raíz de todos los males. ¿No lo ha escuchado usted en su iglesia? Oh, sí, el dinero, porque el dinero es la raíz de todos los males, le dicen a uno, ¿no? El dinero es malo, es la raíz de todos los males. Yo quiero que usted sepa que el dinero no es malo. El dinero no es malo ni es bueno. El dinero en realidad es una herramienta para nuestras vidas. Con el dinero nosotros compramos cosas, con el dinero nosotros podemos vivir en la sociedad en la que Dios nos ha colocado, con el dinero nosotros podemos invertir, prepararnos para el futuro, planear a corto y a largo plazo. El dinero en realidad es una herramienta para nosotros. No es bueno ni es malo. Fíjese en realidad lo que dice la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque la raíz de todos los males, y atención, es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, no es el dinero la raíz de todos los males, es la actitud que yo tengo con respecto al dinero. Es dónde está el dinero en mi lista de prioridades. ¿Dónde está en mi lista de las cosas más importantes que yo considero en mi vida? Son importantísimas para mí. ¿Dónde está ubicado el dinero? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando el dinero viene a formar parte de una parte tan importante de mi vida, que empiezo a tomar decisiones basadas en cuestiones económicas, en vez de estar basados en los principios bíblicos para mi vida. El dinero entonces no es malo. El amor al dinero es lo que nos arruina. En segundo lugar, la otra parte del folclore, otro concepto interesante dentro del folclore religioso, es que la pobreza es espiritual. La pobreza es espiritual. Pero eso es una falacia, eso no es verdad. La pobreza en realidad no es espiritual. La mayoría del mundo sería muy espiritual entonces, porque casi todos somos pobres, ¿no es cierto? Andamos con apenas lo que tenemos para el bolsillo para poder sobrevivir. No es tan cierto. A veces lo hemos tomado de ciertas tradiciones eclesiásticas, de ciertas tradiciones de la iglesia, ¿no? De que la pobreza nos hace mejores personas o la pobreza nos hace más espirituales. En realidad, la pobreza no nos hace más espirituales y no nos hace mejores personas. La pobreza simplemente nos hace vivir pobres y con necesidades. Si no, pregúntele a la gente pobre, que le gustaría tener un par de dólares más para poder comprarse las cosas que necesitan. Claro, la pobreza no nos hace más espirituales. Si somos ricos, podemos llegar a olvidarnos de Dios. ¿Por qué? Porque comenzamos a confiar en nuestras propias propiedades y en nuestras propias cuestiones materiales. Pero si somos pobres, atención, podemos caer también en la tentación de querer robar, de querer ser injustos, de querer tomar ventaja de la situación. Cuánta gente muchas veces es pobre y tiene problemas de la misma tipo que tiene la gente rica. Dice Proverbios capítulo 30, versículo 9, Dios no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es justamente lo que estamos diciendo. La persona más sabia del mundo, don Salomón, sabía muy bien lo que decía, ¿no es cierto? Él decía, Señor, no me des mucho dinero, no sea que me sacie y comience a negarte.
Por otro lado, no me des muy poco dinero, porque si me das muy poco dinero, siendo pobre, puedo comenzar a hurtar y a echarte la culpa a ti y a blasfemar. En tercer lugar, las riquezas son una evidencia de la bendición de Dios en nuestras vidas. Esto es también parte del folclore evangélico, que las riquezas son una evidencia de la bendición de Dios. Eso tampoco es cierto. Si fuera así, entonces los apóstoles serían gente que no hubiera sido bendecida. Imagínese usted que el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, los apóstoles del Señor Jesucristo terminaron muy mal y muy pobres, por cierto. La gente de la primera iglesia, de la iglesia de Jerusalén, también terminó muy pobre. Leemos en las historias del apóstol Pablo que él estaba juntando dinero para los pobres de Jerusalén. ¿Qué era esa gente? ¿Era gente que no estaba siendo bendecida por Dios? ¿Qué hay con aquellos como Timoteo, por ejemplo, que tenía un problema de salud? ¿Qué hay como, por ejemplo, con el apóstol Pablo, que apenas tenía una capa y le dice a Timoteo, Timoteo, tráeme la capa, tráeme los libros, porque no tengo dinero para comprarme una capa? Terminó en la cárcel. ¿Qué hay con la historia de Job, por ejemplo? Cuando él se queda sin un centavo, ¿era eso una maldición de Dios para la vida de él? No, era la voluntad de Dios para la vida de él, que él perdiera todas sus propiedades. Y luego fue la voluntad de Dios para la vida de él, que él recibiera el doble de lo que tenía al principio, cuando él demostró tener la actitud correcta con respecto a sus bienes materiales. Entonces, la bendición de Dios no necesariamente significa que Dios nos va a dar dinero. El hecho que tengamos muchas propiedades, o como lo vimos antes del corte, la cuestión de que nosotros tenemos muchas dinero y muchas riquezas, es simplemente una cuestión de la voluntad de Dios. Dios quiere que la tengamos para que la invirtamos, para que seamos sal y luz. Él tiene un propósito para nuestra vida con respecto a las riquezas y tiene un propósito en nuestra vida también con respecto a la pobreza. A veces es muy difícil decirlo, pero es muy cierto. Dios quiere que usted sea rico y Dios también quiere que usted sea pobre. Dios quiere que usted esté en la situación en la que usted está, a menos que usted esté en una situación de desobediencia. Entonces ya es diferente, ¿no es cierto? Habíamos hablado de que si somos desobedientes a Dios, entonces no podemos esperar ninguna bendición de Dios. Pero si somos obedientes a Él, si somos obedientes a su palabra, si somos obedientes a estos principios bíblicos de los que estamos hablando en este momento, y aún así siendo obedientes, estando en obediencia a Él, Dios quiere para nosotros una vida y un nivel de vida aquí, en vez de un nivel de vida aquí, pues nosotros tenemos que estar contentos con el nivel de vida que Dios nos da, el nivel de vida que Él ha elegido para nosotros. Dice Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el dinero no se saciará del dinero. Claro que sí, el dinero no le va a saciar. Esto es lo que yo llamo el complejo de un poquito más, el problema de un poquito más. Usted sabe, a Rockefeller una vez le preguntaron, usted es el hombre más rico del mundo, ¿cuánto es suficiente para usted? Y Rockefeller miró al reportero y le dijo, un poquito más, un poquito más. El dinero no le va a saciar, jamás. Entonces, la bendición de Dios no tiene que ver con la cantidad de dinero, porque nunca vamos a estar satisfechos entonces con la bendición de Dios para nuestra vida. La bendición de Dios pasa por otros lados. En cuarto lugar, otro de los elementos de nuestro folclore religioso, que no son muy bíblicos, por cierto, es que los problemas son una evidencia del pecado en nuestra vida. Dicen por allí que los problemas son una evidencia del pecado en nuestra vida. Esto también no es verdad y esto también no es bíblico. Los problemas no son una evidencia de nuestra vida espiritual. Los problemas son una evidencia de que Dios está trabajando en nuestras vidas. Ahora, usted se encuentra lejos de Dios, usted está haciendo lo que a usted le parece, usted está en desobediencia, los problemas probablemente son una consecuencia de ese pecado, de esa circunstancia en la que usted está viviendo. Pero si usted está viviendo en obediencia a Dios, si usted está viviendo una vida que le agrada al Señor, y vienen problemas a su vida, como le contaba hace un tiempito atrás, ¿no? La muerte, en este caso, de la hija de un buen amigo y pastor asociado mío en el ministerio,
Son problemas, son circunstancias, son pruebas que vienen en nuestra vida con un propósito. Dios tiene un propósito para las pruebas, para los problemas, para las dificultades en nuestra vida. No es evidencia, todos los problemas de nuestra vida no son evidencia de que estamos en pecado. Yo voy a ir a la palabra de Dios, al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3. Déjeme mostrarle lo que la palabra de Dios dice. Allí dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice la palabra de Dios entonces en Santiago 1, 1, 2 y 3, que debemos estar gozosos cuando nos hallamos en pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es muy interesante la palabra paciencia. Yo no soy un experto griego, tampoco trato de serlo, simplemente estudio la palabra de Dios, pero nos dicen algunos expertos que la palabra paciencia en ese lugar en Santiago es la palabra griega upomeno, que en realidad, más que paciencia, significa perseverancia. No paciencia en el sentido de estar sentados mirando el techo y decir, bueno, la prueba de nuestra fe significa una paciencia estática, estable. Me siento y espero que Dios haga algo. No es así. La prueba de nuestra fe produce perseverancia. Perseverancia en el mismo sentido de que el atleta, cuando va y se entrena y corre, yo no sé cómo hacen algunos para correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, yo me moriría. Pero usted sabe que hay gente que lo hace, ¿no? Se tira al agua y empiezan a nadar como por kilómetros. ¿Cómo logran hacer ese tipo de cosas? Porque ellos han logrado trabajar en su cuerpo a través del tiempo, duramente, y han logrado conseguir perseverancia. Y Dios muchas veces trae a nuestra vida perseverancia a través de las pruebas. Dicen algunos psicólogos y sociólogos que nosotros alcanzamos la madurez a través de los problemas personales. Y es por eso que nosotros debemos ayudar a nuestros niños a que pasen a través de las pruebas, pero no evitarle las pruebas. Nosotros debemos dejar que nuestros niños experimenten problemas en su vida y ayudarlos a pasar a través de ellos, pero no sacarlos del problema y ponernos nosotros en el problema. A pesar de que eso es lo que nos gustaría hacer a todos los padres, ¿no es cierto? Fíjese usted que en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no es cierto? Pero cuando llegan los valles de sombra y de muerte, ¿qué dice? ¿Dios me sacará de los valles de sombra y de muerte? No, no dice que Dios me sacará de los valles de sombra y de muerte. Dice que su vara y su cayado me infundirán aliento. No me dice, Dios me va a sacar del valle de sombra y de muerte. Me dice, me va a alentar a través del valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? Porque ese valle de sombra y de muerte va a producir en mí carácter, va a producir en mí perseverancia, va a producir que yo salga siendo un mejor cristiano, más fuerte, más centrado en la palabra de Dios, amándole más a Él. Y eso es lo que dice Santiago. Entonces, los problemas no son una evidencia de pecado en nuestra vida. Los problemas muy bien pueden ser una evidencia de que Dios está trabajando en nuestra vida para hacernos más perseverantes, para hacernos más fuertes, para hacernos más duros, para poder hacer la tarea del Señor mejor, para amarle a Él más cerca. Usted sabe que las águilas no nacen sabiendo volar desde el momento en el que nacen. Si usted toma un gorrioncito, y lo pone en una jaula, y luego de un año, o luego que ha crecido, abre la jaula y lo deja salir, ese gorrión va a salir volando. ¿Por qué? Porque ha nacido con una capacidad innata de volar. Los águilas no son así. Las águilas necesitan aprender a volar. Si usted pone un águila en una jaula y lo deja crecer, y después cuando ya ha desarrollado sus plumas y todo eso, lo tira, lo lanza, esa águila se va a caer como un pedazo de piedra al piso. ¿Por qué? Porque no sabe volar, porque tiene que aprender a volar. No ha nacido con una capacidad innata de volar. Entonces, mamá águila se paga con todos los aguiluchos, tiene allí los aguiluchos en el nido, y se posa ahí al lado del nido, y con las alas las mueve para mostrar a los aguiluchos cómo se hace para volar.
Entonces se para con sus patas al lado del nido y aletea, 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 aletea. Y los pobres aguiluchos la miran a la mamá y que aletean, aletean. No saben muy bien para qué sirve eso. No saben muy bien para qué la mamá está aleteando y por qué están ellos aleteando también. No lo saben. Pero un día, el águila toma esos aguiluchos, los lleva a lo más alto de una montaña. ¿Y sabe lo que hace? Los suelta. Ahora, esos aguiluchos van a empezar a aletear como jamás en su vida han aleteado antes. ¿Y sabe qué? Van a aprender a volar. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Dios en su palabra nos enseña, nos enseña, nos enseña. Usted llega a la iglesia y el pastor le enseña. Usted llega a la escuela dominical y el maestro de escuela dominical le enseña. Usted no sabe para qué sirve. Usted no sabe para qué está aprendiendo esas cosas. Pero un día, Dios le toma a usted y le lleva a la punta de una montaña y le lanza. Y ahí usted se acuerda de las cosas que usted ha estado aprendiendo en la escuela dominical, las cosas que usted ha escuchado a su pastor decir. Ahí usted se acuerda de las canciones que usted ha escuchado, que le sirven de aliento y de crecimiento espiritual. Y entonces usted, ¿qué hace? Aprende a volar como un águila y aprende a ser el tipo de cristiano que Dios quiere que sea. Entonces, los problemas no son una evidencia de pecado en su vida, es una evidencia de que Dios quiere trabajar en su vida. Finalmente, yo quiero compartir con usted un concepto muy importante que vamos a estar compartiendo durante el resto de estos videos, y es el concepto de la esclavitud financiera. La esclavitud financiera. ¿Qué significa la esclavitud financiera? Esclavitud, en primer lugar, yo lo defino como cualquier cosa material que toma el lugar de prioridad en nuestras vidas y que le corresponde a Dios. Cualquier cosa material que toma el lugar de prioridad en nuestras vidas que le corresponde a Dios. Hay un lugar de prioridad que tiene Dios en nuestras vidas. Y cuando hay otra cosa que toma ese lugar de prioridad, entonces eso que ha tomado el lugar de prioridad de Dios en nuestras vidas nos esclaviza. La palabra de Dios dice, como lo decíamos hace un ratito atrás, no podemos ser esclavos de dos maestros, servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. El Señor Jesucristo nos confronta a nosotros y nos dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? No podemos estar allí nomás en el medio, en el camino intermedio. O en nuestra vida financiera, nosotros somos esclavos de Dios o nosotros somos esclavos de Satanás. Entonces, ¿vivimos una vida libre en el Señor Jesucristo o vivimos una vida esclavizada financieramente? Y esto es un concepto muy importante para su vida y para la mía. Vamos a hablar entonces de algunos síntomas de esta esclavitud financiera. Usted dice, ¿cómo sé si yo tengo esclavitud financiera? ¿Cómo sé si estoy esclavo financieramente? En primer lugar, si estoy preocupado. Preocupación. Usted se va a dormir a su casa, usted llega a la cama, se pone, descansa y cuando cierra los ojos, usted ve el signo pesos en sus ojos. Usted ve su libreta de cheques. Usted piensa en sus acreedores. Usted sabe el número telefónico de sus acreedores de memoria. Usted los conoce a ellos, a sus hijos, a los nietos, a los amigos de sus acreedores. Usted conoce al dueño del banco al que usted le debe plata. Usted conoce a la tía del dueño del banco al que usted... Porque ya tiene tantos problemas que están todos involucrados. No solamente usted está preocupado, sino también su familia está preocupada. Usted está de mal humor. En segundo lugar, le voy a decir, está de mal humor, está enojado, está airado. Usted llega a su casa, patea la silla, golpea al perro, ahoga al canario, tira al pajarito por la ventana, le grita a su esposa, maltrata a sus hijos. Usted llega con uno de esos humores que, si te he visto no me acuerdo, no me mires ni me toques. ¿Por qué? Porque está enojado, o usted está preocupado todo el tiempo, está malhumorado. ¿Está usted preocupado? ¿Está usted enojado? ¿Está usted de mal humor? En tercer lugar, el tercer síntoma es el síntoma de la avaricia. La avaricia. Si usted está siendo demasiado apretado con su dinero, usted se está convirtiendo en una persona
que está queriendo las cosas para usted solamente. Usted está mirando a los demás y los está envidiando. Usted está preguntándose por qué aquel está ganando más de lo que estoy ganando yo, cuando está haciendo el mismo trabajo que estoy haciendo yo. Pues ahí la respuesta es muy simple, porque Dios quiere que usted gane esta cantidad de dinero, a menos que sea una situación de injusticia social, ¿no es cierto? A menos que sea una situación injusta. Pero si usted ha hecho algún arreglo, algún contrato, y ha hecho un contrato por una menor cantidad que otra persona, y otra persona ha sido más inteligente de pronto, no quiero decirlo, pero de pronto ha sido más rápido y ha conseguido un mejor contrato que el que ha conseguido usted, ¿por qué usted tiene que mirar al otro y envidiarle? Pues la avaricia nos lleva al resentimiento justamente, fíjese usted, la avaricia nos lleva al resentimiento. Muchas veces nos sentimos mal con la gente. ¿Por qué? Porque estamos con problemas personales, estamos con problemas económicos, estamos preocupados, queremos más y más para poder solucionar los dramas que tenemos económicamente en nuestras vidas, y entonces nos lleva a resentirnos con aquellos con los que trabajamos. Muchas veces este tipo de actitud también nos lleva a la indulgencia, Muchas veces nos lleva a una situación en la que nosotros decimos, ya no aguanto más, ya no puedo más, ya no tengo tanta presión que lo que necesito son unas vacaciones. Pero usted no se toma unas vacaciones nomás para ir a ver a su tía que vive a 50 kilómetros de distancia. Usted se toma unas vacaciones y se va, no sé, en un crucero, o se va de viaje al sur del país, o se va al norte, o de pronto se compra un auto nuevo. Yo conozco muchas parejas, los hombres especialmente, los hombres tenemos esa tendencia de que cuando nos sentimos mal, vamos y nos compramos algo que cuesta una buena cantidad. Nos compramos una nueva computadora, un nuevo programa, que siempre lo queríamos, una guitarra, un auto, un bote. ¿Cuánta gente he conocido que de pronto apareció en su casa con un bote para pescar? No es que con la pesca vamos a poder alimentar mejor a la familia, y empezamos a racionalizar un poco algunas de las cosas que hacemos. O salimos y empezamos a desarrollar un deporte, el golf de pronto, ¿no? Porque nos hace sentir bien e importantes, o el tenis, o esto o aquello, las clases de gimnasia, y empezamos a derrochar dinero en ciertas áreas solo para hacernos sentir bien. Muchas veces una de las marcas de la esclavitud financiera es que vivimos con cierta indulgencia. Y finalmente, tenemos un inadecuado mantenimiento de datos. Y a lo que me refiero con esto de inadecuado mantenimiento de datos es que no estamos manteniendo un control de nuestras salidas. Muchas veces el área de las misceláneas, el área en el que tiramos todas las cosas que no sabemos a qué categoría pertenecen, ocupan el 30, el 40, el 50, el 60% de nuestro presupuesto. Y se nos va el dinero por esos lados. No sabemos ni en qué se nos va el dinero. Llegamos a fin de mes, nos sentamos con nuestra esposa, con nuestro esposo en la mesa y empezamos a preguntarnos, ¿y en qué se nos fue la plata? ¿En qué se nos fue el dinero? Y es que no estuvimos manteniendo los datos como corresponden. Entonces entramos en una situación en la que el dinero se nos va como agua entre las manos, se nos va como arena entre las manos y las perdemos. Algunas causas de la esclavitud financiera, bastante rápido. En primer lugar, ignorancia sobre temas financieros. Muchas veces no es que nosotros seamos tontos, no es que nosotros no estemos educados en cuestiones financieras. Si nosotros hemos vivido hasta ahora, si usted se ha manejado hasta el día de hoy, quiere decir que usted no es un tonto. Usted no ha andado tan mal, usted ha sobrevivido, usted ha ido a la escuela de pronto, usted ha aprendido a hablar, usted ha aprendido a manejar cierta cantidad de dinero. No es que seamos tontos. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos la información necesaria. Somos ignorantes en ese aspecto sobre temas financieros. Proverbios capítulo 24, versos 3 y 4, dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciable. No es que la gente sea tonta, es que no tiene la información adecuada. Dice, con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se va a afirmar. Es con sabiduría, es con conocimiento, es con práctica, es con el saber, es con el ver videos como el que estamos viendo el día de hoy.
es con el leer libros como el que les estaba comentando. Seguramente en su ciudad, en su librería cristiana, cerca de su casa, debe haber otros materiales. Léalos, prepárese, mírelos. A veces cuando nosotros queremos arreglar el auto, especialmente los muchachos, los varones, vamos y miramos en el manual que vino de la compañía y leemos toda la información y todas las instrucciones y después vamos y lo arreglamos. ¿Por qué? Porque nos preparamos, ¿no es cierto? Las señoras tienen un libro de comida, de recetas. Usted dice, me voy a hacer un postre hoy. Y van al libro de recetas y se fijan allí y aprenden sobre toda la receta, todos los contenidos y trabajan en todo eso para hacer el postre que usted quería o la comida media sofisticada que usted quería hacer. Pero cuando llegamos a las finanzas, no leemos nada, no nos preparamos, no vamos a nadie, no le preguntamos a nadie. ¿Cómo puedo manejar las finanzas mejor? ¿Por qué? Porque mantenemos a las finanzas, como les decía, en el área oscura de nuestra vida. La mantenemos para nosotros mismos, no le comentamos a nadie y es un área en la que nadie conoce qué es lo que estamos haciendo, pero Dios conoce. Yo quiero que usted sepa que Dios le conoce y Dios sabe qué es lo que usted está haciendo en su área financiera. Entonces Dios le quiere desafiar el día de hoy a que se prepare. En segundo lugar, la otra causa son actitudes erróneas. Tenemos actitudes erróneas con respecto al dinero. Dice allí Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención, hay perturbación. Donde hay una actitud errónea frente a la vida, usted va a tener problemas. Si usted tiene una actitud errónea con respecto al dinero, usted va a tener problemas con respecto al dinero. Si usted tiene una actitud errónea con respecto a las relaciones interpersonales, usted va a tener problemas con la gente. Usted va a tener problemas con su esposo, con su esposa. Entonces muchas veces nosotros tenemos una actitud errónea con respecto al dinero. Tenemos una actitud errónea con respecto a la forma en la que gastamos el dinero, a la forma en la que nosotros planeamos nuestros año, a corto plazo y a largo plazo. Y en esta serie vamos a hablar de planear a corto plazo y también planear a largo plazo. Entonces siga tomando algunas notas porque vamos a hablar con respecto a eso. Y la tercera y última causa, que yo creo que la gente tiene esclavitud financiera, es por un planeamiento inadecuado. Planeamiento inadecuado. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros planeamos muy poco, muchas veces porque tenemos alguna idea otromundista, ¿no? Pensamos que bueno, ya el Señor viene en su gloria, en cualquier momento el Señor viene y nos arrebata, nos lleva al cielo, ¿y para qué vamos a planear? Si de todas maneras el Señor nos va a llevar. ¿Y usted quién es para decirle al Señor cuándo Él tiene que venir a esta tierra? Si Él tiene que venir este año o el año que viene, o antes del año 2010, o antes del año 3000, o después del año 5000. ¿Quién es usted para decirle? El Señor Jesucristo nos dijo bien claro en su palabra que nadie sabe el día ni la hora. Eso quiere decir que Jesucristo puede venir hoy, antes de que terminemos este video, o puede venir en el año 5000. ¿Y cuál es su responsabilidad y mi responsabilidad? Es trabajar y mantenernos en la obra del Señor como Él nos los pide. Dice bienaventurado, dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel mayordomo, bienaventurado aquel siervo al que el Señor, cuando venga, lo encuentre ocupado en la obra. Lo que nosotros tenemos que hacer es no preocuparnos si el Señor viene hoy o viene del año 5000. Su tarea y mi tarea es preocuparnos en hacer su voluntad en nuestra vida el día de hoy. Y en cuanto a las cuestiones financieras, la voluntad de Dios para su vida y para mi vida es que nosotros manejemos bien el dinero, los bienes que Él nos ha dado. Eso es lo que usted y yo nos tenemos que preocupar, nada más. Nos tenemos que preocupar de manejarlo bien. Tenemos que, como decía D.L. Moody, un famoso evangelista, debemos aprender a planear como si viviéramos 100 años. Y debemos aprender a obrar y a trabajar como si no llegáramos al final de este día. Entonces, comencemos a orar y a planear como si vamos a vivir de aquí a 100 años. Pero por otro lado, comencemos a trabajar como si el Señor viene en esta noche. Por eso tenemos que poner las manos en la masa hoy. Tenemos que comenzar a resolver los problemas ya. Tenemos que comenzar a cambiar la forma en la que nosotros vemos el mundo y la que nosotros estamos
trabajando ahorita mismo. No mañana, no pasado, no la semana que viene, es ya cuando tenemos que hacer algunos cambios. Y si usted está viendo de que usted necesita hacer algunos cambios en cuestiones financieras en estos días, en cuestiones que tienen que ver con su planeamiento financiero en estos días, ya es el momento de comenzar a hacer esos cambios, porque el Señor viene en cualquier momento y bienaventurado aquel siervo al que el Señor lo encuentre ocupado haciendo lo que Él le mandó que tiene que hacer. El presupuesto familiar no es una forma de castigarnos mutuamente. Alguna gente dice, ay no, pero es que si nos ponemos en presupuesto entonces mi esposo me va a dar con un palo por la cabeza, me va a controlar. O dicen, no, si nos ponemos en un presupuesto entonces mi esposa no me va a dejar gastar. No, el presupuesto familiar es una herramienta para ponernos de acuerdo cómo vamos a manejar el dinero, cómo vamos a gastarlo. Nadie le dice que usted no tiene que gastar su dinero, gástelo. Para eso Dios se lo dio, para que usted lo invierta. El presupuesto familiar es una herramienta que Dios le ha dado para que usted pueda planear cómo gastar su dinero. Y déjeme compartirle una última historia para terminar esta sesión del día de hoy. Había un señor cristiano que recibió una tremenda herencia financiera, una tremenda herencia por parte de su familia. Y sus amigos lo vieron el día de que él había recibido su herencia y no parecía muy contento. Parecía un poco preocupado, parecía un poco ido mentalmente. Hasta que al final un buen amigo cristiano se le acercó, le puso la mano en el hombro y le dijo, ¿qué te pasa? Te veo medio caído. Y él dijo, mira, ¿sabes qué? El día de hoy yo no sé si Dios ha recibido una gran herencia de dinero o si Él ha perdido un hijo. Y realmente nosotros tenemos que ponernos a preguntar, cuando nosotros estamos manejando nuestro dinero y nuestras cuestiones financieras, ¿ha ganado Dios una contribución financiera por parte nuestra? ¿Ha ganado Dios cuando venimos nosotros al reino de los cielos una ventaja financiera, más cantidad de dinero para expandir el reino de Dios en esta tierra? ¿O ha perdido el Señor un hijo? Nos vamos a encontrar en la próxima sesión hablando sobre temas que tienen que ver como cómo establecer metas para la libertad económica. Así que yo le animo a que usted lo converse con su familia, con sus amigos, a que tome notas, a que vuelva a rever este video y algunos de los conceptos que hemos manejado. Y nos vemos de aquí a un tiempito en la siguiente parte, que es establecer metas para la libertad financiera. Hasta aquí la lección de hoy. Le animamos para poner en práctica los conceptos financieros impartidos para llegar a ser un mayordomo fiel de los bienes que Dios le ha confiado.